Bienvenidos una vez más. Gracias a Dios que nos da siempre la vida y el buen deseo, como las fuerzas, para poder seguir adelante siempre mientras peregrinamos por esta tierra. La vida es un sinfín de situaciones que se nos presentan desde que amanecemos hasta que anochecemos, y aún mientras dormimos siguen sucediendo cosas. La vida nos ha enseñado que se aprende a veces a base de golpes, de malas experiencias, como también de buenas cosas que nos suceden a lo largo y en el transcurso de ella. Los grandes hombres de Dios también se enfrentaron a situaciones como las nuestras, como las que nosotros vivimos, tal vez no de esta misma manera, pero enfrentaron sus situaciones, sus mismos problemas, que tuvieron su refugio en Dios, que tuvieron su solución en Dios. El gran patriarca Abraham, en una ocasión, cuando tenía todo, que parecía que todo estaba saliendo bien, que tenía paz a su alrededor, que su hijo acababa de nacer y que todo se estaba dando de la mejor manera, llega un momento y una situación en la que hay que separar a uno de sus hijos de esa familia, y hay una crisis en ese hogar. Realmente la vida nos sorprende con diferentes cosas, pero nada se sale del control de Dios. Queremos hablar acerca del tema No te rindas, y vamos a hablar un poquito acerca de Agar. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Génesis capítulo 21, versículos 18 en adelante. Génesis 21, capítulo 8 en adelante. Todo iba bien hasta este momento, todo iba de maravilla hasta este momento, pero viene y sucede una situación, claro, permitida por Dios, pero que va a cambiar la situación en el hogar de Abraham. Y dice la Biblia, los versículos del 1 al 11, del 8 al 11, dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Abraham sabe que es un hijo de él. Abraham sabe que hay una bendición de Dios para él, pero no es el hijo que va a heredar todo lo que el Señor ha prometido en ese sentido hacia Abraham y hacia su familia, hacia su descendencia, pero es un hijo de Abraham. Pero este padre siente el dolor que ya no va a estar con su hijo, ya no va a estar bajo su protección, ya no va a estar en su propia casa, y comienzan a suceder situaciones acá. Sin embargo, quizás todos vivimos cosas y pasamos en momentos que nos afligen, que nos angustian, que nos hacen ejercer nuestra fe, pero no debemos de rendirnos, no debemos nosotros de tirar la toalla. Vamos a sufrir, vamos a pasar esas situaciones, pero hay que sacar fuerzas de las flaquezas, porque la Biblia dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque es que nos refugiamos en el Señor. No te rindas, no se rinda en medio de todas las cosas. Si quiero hablarle de algunas situaciones, es que uno no tiene que rendirse, porque la vida siempre nos va a presentar problemas. La vida siempre va a presentar situaciones que nosotros no esperamos. Aún las que planeamos se salen de nuestro control muchas veces. Acá hay un problema de celos en la familia. Ya antes, en los capítulos anteriores, ha habido un pleito en esta situación. Recuerde que Abraham y también Sara, o Sarai, ¿verdad? No podían tener hijos, eran una pareja estéril, y aparte ya habían pasado muchos años, así es que no creyeron tanto en la promesa que el Señor les había dicho hasta ese momento, y decidieron echarle una mano al Señor, y Sarai le dice: bueno, toma mi sierva, y va a tener un hijo, entonces va a ser como un ahijado, pero lo vamos a tener acá, y así es como nace Ismael. Si en alguna medida le llamamos de un error humano, ¿verdad? De que faltó fe en ese momento, aunque fue algo que Dios permitió. Pero hay un problema, porque dice la Biblia que ya cuando se sintió Agar que estaba embarazada, menospreciaba a su ama, en ese sentido, si le llamamos así. Entonces estaba menospreciando a Sarai, y Sarai se sintió mal y la corrió de la casa. Y el Señor le habló a Agar, le dice: ¿qué estás haciendo acá? Y ve y mejor ponte sumisa bajo a Sarai, y yo voy a bendecir el niño que llevas dentro.
Así que ya había un precedente en este hogar, ya había unas situaciones en este hogar y parece que se habían calmado todas las cosas, pero en este momento nuevamente surge un problema porque el hijo de Agar, Ismael, que quizás tenía unos 13 años, se estaba burlando del hijo de Sarai. Y la Biblia no nos dice en qué consistió la burla, pero sí se estaba burlando del niño que aparentemente tenía entre 2 y 3 años, que era el tiempo en el que destetaban a los hijos. Y bueno, Sarai o Sara dice, bueno, no lo quiero más, no quiero esta gente más aquí. Entonces, despáchalos porque no ha de heredar junto a mi hijo, porque el que va a heredar es el hijo que yo te he dado, que era Isaac. La primera situación que debemos entender en todo esto, ya que estamos hablando de que la vida siempre va a presentar problemas, es que no siempre vamos a simpatizar con la gente que nos rodea. No siempre vamos a simpatizar con todos aquellos que están cerca de nosotros. Ya había oído una primera vez de Sara, ¿verdad?, la madre de Isaac, y bueno, parece que los pleitos no cesaron ahí, que la situación vuelve nuevamente y nosotros aquí podemos aprender algo, que debemos de revisar nuestras acciones, que nuestros errores no se repitan, que las cosas no se repitan. Algunas veces no simpatizamos por la gente, por la forma como les hemos tratado, por lo que hemos hecho, y aquí conlleva a revisar nuestras actitudes, nuestras acciones que cometemos aún hacia otras personas, porque algunos sí caemos mal en ese sentido, y no me vaya a malinterpretar, pero a veces nuestras acciones hacen que no simpaticemos con otros. Algunos dicen, bueno, yo así soy, pero recuerde que si estamos en el Señor, nuestras acciones deben de ser para luz, para bendición, para guiar a otros al Señor y no para apartarlos. Así que la primera situación es que no siempre vamos a caerle bien a toda la gente. Por más cosas que usted haga, aún Jesús no quedó bien con todos y no debe decepcionarnos en ese sentido mientras estamos agradando a Dios, pero sí debemos revisar nuestras acciones y están de acuerdo a la voluntad del Señor. Hay situaciones que no vamos a poder controlar, hay situaciones que se van a salir de nuestras manos y que simple y sencillamente tenemos que traer al Señor, tenemos que poner en las manos al Señor. Aquí Abraham no puede controlar esta situación y Abraham dice, bueno, yo no quiero dejar ir a este hijo porque le pareció grave, dice la Biblia. El versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham acerca de su hijo. Para él fue un dolor grande cuando Sara le dijo, despide a tu hijo y despide también a Agar, no los quiero más en este hogar. Pero esta expulsión iba a dar paz a la familia, esta expulsión iba a traer en alguna medida cierto equilibrio a la familia. Recuerde que el Señor había prometido que iba a salir un buen pueblo, un gran pueblo de Ismael, pero también de Isaac, y serían como las estrellas del cielo, más que todo la promesa hacia Isaac. Así que Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe lo que está obrando en su vida, Dios sabe qué está haciendo en eso que usted no puede controlar, quizás esa situación económica, esa situación de salud, esa situación de familia, esa situación emocional, esas cosas que se han salido de nuestro control, pero que Dios muy bien conoce y que Dios muy bien está controlando. Así que debemos de confiar en el Señor, no se rinda porque la vida siempre nos va a dar problemas, la vida siempre nos va a dar situaciones que no vamos a poder controlar, pero que podemos traer al Señor para que nos dé fuerza, nos dé ánimo, nos dé sabiduría para entender, para saber cómo comportarnos, para saber qué es lo que tenemos que hacer o saber esperar en medio de aquello mientras entendemos qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Así que Abraham de seguro no durmió toda esa noche, pasó pensando quizás en su hijo, qué es lo que haría y todas las cosas. Sin embargo, podemos ver que Abraham consultó a Dios, Abraham consultó al Señor y Abraham le preguntó, porque el Señor le habla allí y le dice el Señor que no te parezca grave. Más adelante vamos a ver en ese versículo, no te parezca grave las cosas porque yo estaré con el muchacho, yo voy a cumplir mi voluntad con el muchacho y ellos estarán bien, él estará bien. Así que siempre en los problemas Dios está con nosotros, jamás nos va a dejar, jamás nos va a abandonar. Así que al amanecer Abraham tenía que despedir a su hijo para que pudieran ir y moverse hasta el lugar donde tendrían que ir. Iban a comenzar un viaje quizás sin saber hacia dónde iban y todo, pero él los está despidiendo temprano para que tuvieran tiempo de llegar a algún lugar donde pudieran hospedarse, donde pasar la noche. Abraham obedeció al Señor. El versículo 12 dice, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Mi trato es en Isaac, pero voy a bendecir también a tu otro hijo porque es parte de tu familia.
Notemos que Abraham escuchó la voz de Dios y aún en medio de la crisis, en medio del problema, Abraham buscó a Dios, no se rindió. Abraham buscó la mejor oportunidad, buscó lo mejor que podía hacer y eso era venir a la presencia del Señor. Buscó al Señor y oyó la voz de Dios, sobre todo. No solo se conformó con oírla, sino con obedecerla. Así es que Abraham pudo descansar en esa bendición, en lo que Dios le estaba diciendo y el Señor le había prometido una muy buena bendición para su hijo, que no estaría solo. Así es que Abraham va, duerme tranquilo, Abraham está allí, pero despide a su hijo en la mañana siguiente, pero está confiando en la voluntad de Dios. No se rinda, la vida siempre va a presentar problemas. Mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar diferentes situaciones que nos van a angustiar, pero hay cosas en las que veremos la mano de Dios, la bendición de Dios, pero en todas las demás cosas, confiemos que Dios está con nosotros. Hagamos la voluntad de Dios, nos irá bien, porque a los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas ayudan al bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Así que confiemos en el Señor, no nos rindamos porque la bendición de Dios está con nosotros. Y a veces llega cuando todo parece estar bien, cuando todo parece estar tranquilo. La segunda cosa que quiero decirles es que no debemos de rendirnos, aun cuando hayan situaciones desesperantes. La primera cosa que le dije fue que no nos rindamos porque la vida siempre va a presentar problemas. La segunda cosa, no nos rindamos, aunque hayan situaciones desesperantes. Versículo 15 al 16, y voy a leer el 14 también. Entonces dice que Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. En la vida hay situaciones desesperantes. Es interesante que la Biblia dice que fueron al desierto. En el desierto hay situaciones que la Biblia nos presenta siempre de prueba, de adversidad, de tentación, de murmuración, de juicio. Y en el desierto pueden ocurrir muchas cosas. El Señor mantuvo a Israel 40 años en el desierto para que se arrepintieran, para que cambiaran su mentalidad. Y esa generación casi no cambió, toda murió. Y tuvo que venir otra nueva generación que aprendió muchos errores de los que antes habían tenido. Pero en el desierto el Señor Jesucristo fue tentado. En el desierto han ocurrido muchas cosas en la palabra del Señor. Ahora bien, el desierto siempre es una alegoría o una forma de entender que de las pruebas. Hay pruebas siempre en la vida y el desierto nos muestra situaciones muy desesperantes a veces. El calor es intenso, no hay agua, no hay donde poder tener un espacio de frescura, como debajo de un árbol, como una fuente, como algo, ¿no? El desierto maneja una temperatura enorme por el día y por las noches hay lugares donde la temperatura llega a veces bajo cero. Ese es el desierto y de esa manera se comporta. Es una situación muy desesperante. Esto nos habla de los tiempos de sequía que pueden venir sobre la vida. Si usted ve, Agar y su hijo Ismael son despedidos a buena mañana, solo se les da agua y se les da pan, pero parece que pierden el rumbo, se extravían en el camino y van vagando de un lado hacia otro, se desorientaron, perdieron la dirección y la Biblia dice que anduvieron errantes por el desierto de Berseba y les faltó agua, de manera que se cansaron, quedaron sin fuerzas. Y recuerde que cuando no tomamos agua, lo que viene es el desmayo y viene debilidad en el cuerpo. Uno puede pasar días sin comer, pero no sin tomar agua. Así que ellos perdieron la fuerza, se cansaron y vino sed sobre ellos. Se terminaron sus fuerzas. La vida es así. Y a veces en la vida espiritual también sentimos que las fuerzas se nos han terminado. En la fuerza física a veces sentimos que se han terminado. A muchos están pasando enfermedades difíciles que a veces ya no hay retorno de ellas porque son enfermedades crónicas e incluso terminales. Yo quiero decirle, el Señor está con usted hasta su último aliento, hasta el último momento de su vida.
Y si el Señor se servirá de algunos de nosotros en esta pandemia, en estas cosas, no lo sabemos, pero tenemos que confiar en el Señor, porque si vivimos, para Él vivimos, y si moremos también para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, la Biblia dice que del Señor somos, le pertenecemos. Pero Dios había prometido bendición para el hijo de Agar también, y Dios le había hablado a Agar. El ángel de Jehová se le había presentado mucho antes y le había prometido cosas aquí. Pero ellos ya no tienen más fuerzas. Mi hermano, mi amigo, a veces nos sentimos sin fuerzas. Pensamos que ese hogar ya está destruido, que esa salud está destruida, que ese negocio ya no será para más, que nuestra vida ya no tiene ningún fundamento, ni ninguna esperanza, ni ningún propósito en esta tierra. Pero Dios sigue teniendo cosas para nosotros, porque cuando nuestras fuerzas se acaban, es allí cuando Dios comienza a obrar en nuestra vida. Se cuenta la historia de un profesor que salió con sus alumnos y se embarcaron de una ribera de un lago hacia el otro, pero en medio de esa travesía la lancha se dio vuelta por un viento fuerte que estaba haciendo. Todos los alumnos podían nadar, todos a excepción de uno que no podía nadar. Ese comenzó a chapalear y a intentar mantenerse a flote, pero no pudo. La mayoría de alumnos le decía al maestro que lo sacara, que lo rescatara, pero el maestro solo estaba viendo qué es lo que estaba sucediendo, y cuando a aquel alumno se le terminaron sus fuerzas, se hundió. Entonces el maestro se sumergió en el agua y al poco momento regresó hacia la superficie con aquel alumno y lo sacó hasta la orilla. Algunos alumnos le dijeron, bueno, ¿y por qué hizo eso? ¿Por qué esperó hasta el último momento? Y el maestro les dijo, bueno, es que si yo hubiese ido por él cuando estaba haciendo todo el intento por sobrevivir, es posible que los dos nos hubiéramos ahogado. Tenía que esperar que él se rindiera, que perdiera su fuerza, para que poder sacarlo yo y poder sostenerlo yo, para que no nos ahogáramos los dos. En algún momento de la vida, Dios nos deja que se terminen nuestras fuerzas, que dejemos ya de estar haciendo lo que humanamente pensamos que nos va a sacar de aquello, y Dios permite que se acaben nuestras fuerzas, nuestros recursos, el dinero, la salud, la familia y las cosas. Y en algún momento tocamos fondo porque no hemos apreciado de otra manera lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El desierto simboliza toda esa situación que a veces pasamos, agobiantes, desesperantes, donde creemos que ya no hay salida y donde no hay más fuerzas ya para luchar. Quizás muchos hemos estado peleando con Dios, luchando contra Dios durante todo este tiempo, y esta pandemia nos ha enseñado a confiar en Dios, nos ha enseñado, nos ha humillado, nos ha puesto en las manos de Dios para que seamos mejores personas, no solo mejores personas, sino mejores cristianos. Así que cuando las fuerzas se terminan, podemos confiar en Dios. No se rindan, aunque hayan situaciones desesperantes, la poderosa mano de Dios va con nosotros. Jeremías dijo, el Señor va conmigo como poderoso gigante. Así que confiemos que Dios camina con nosotros. Pero ¿sabe qué? Que esas situaciones desesperantes también son un tiempo de lágrimas. La Biblia dice que el versículo 16, el muchacho alzó su voz y lloró. Pero creo que Agar también estaba llorando. No quería ver cuando su hijo muriera, no quería ver cuando su hijo exhalara y diera su último aliento. Su hijo estaba cansado, estaba deshidratado, estaba sin fuerzas. Y cuando uno tiene sed, la lengua se pega al paladar y no hay más. Es una situación muy desesperante. Así que Agar no quiere ver, estaba allí rendida, no puede hacer más, solo esperar que su hijo muera. Y estaba viendo desde la distancia para no sentir más dolor en la agonía de su hijo. Querido amigo, a veces nos sentimos así, vemos cómo está muriendo esa salud, ese ser querido, ese negocio, esa familia. Y creemos que ya no hay más esperanza, creemos que ya no hay más salida, creemos que ya no hay más hacia dónde ir. Solo nos ha tocado derramar lágrimas, dolernos de aquella situación. Pero yo quiero decirle ahora, a través de este medio, puedo decirle, el Señor quiere obrar en su vida. Y no le vamos a mentir, mire, el Señor le va a quitar todos los dolores y todas las angustias, no, pero Dios le va a dar esperanza.
Y Dios va a ayudarle a ver las cosas de manera diferente, porque sabe, cuando estamos en aprietos, en situaciones, aún no podemos ver. Aún nuestra vista está cegada. No vemos más allá porque solo estamos viendo el problema. En esta pandemia hemos visto que muchos nos hemos quedado de brazos cruzados. No hemos hallado qué hacer, pero muchos han puesto su negocio y hoy les ha ido mejor que antes. Algunos han comenzado a vender fruta, verduras, granos básicos, otras cosas. Han descubierto talentos, que tenían talento para algún negocio y no se daban cuenta, sino que esto ha venido a sacar algunas cosas que estaban escondidas en ellos. ¿Sabe por qué? Porque la situación a veces nos hace tener la vista corta. Esta mujer se sentó en desesperanza, se sentó a ver su angustia, la tristeza. ¿Qué más podía hacer Agar? No tenía agua, no tenía ninguna otra cosa, ni familia. Era el desierto, no tenía nada más que hacer. Pero Agar había olvidado la promesa del Señor. Y le voy a leer lo que el Señor le dijo en el capítulo 16, versículo 11. El ángel de Jehová le dijo: he aquí que has concebido y darás a su luz un hijo, y amarás su nombre a Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Ya la había escuchado a ella, pero ella está escuchando, dice el versículo 17, que él escucha también el llanto de su hijo, la aflicción de tu hijo. Versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar nuevamente desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Yo la he escuchado, le dice el Señor. Agar lloraba. Agar estaba derramando su corazón. Aunque era un tiempo de sequía, de escasez, era un tiempo de lágrimas también, de angustia, de muerte. ¿Sabe que en la aflicción a veces no podemos ver más allá? Se nubla la vista. Así es que Agar se había preparado para la muerte. Y para la muerte de su hijo también. Yo quiero recordarle, Dios siempre tiene protección para nosotros. La Biblia dice, en uno de sus salmos, 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El que habita, el que vive. Usted puede estar en un desierto, pero si habita bajo la protección de Dios, usted está confiado. Usted está bendecido, usted está prosperado. Usted está seguro. Porque está morando bajo la protección de Dios. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo, Él es el Dios en el que vamos a confiar. Agar se le había olvidado la promesa y su vista estaba ya puesta en la muerte y no en la vida. Así es que no te rindas, la vida siempre traerá problemas. No te rindas aunque vengan situaciones desesperantes sobre ti. El Señor tiene protección sobre nosotros. ¿Y sabes qué? No te rindas, porque Dios siempre nos sacará adelante. Dios siempre nos va a dar triunfo, Dios siempre nos va a dar victoria. Versículo 17, el Señor le dice: ¿qué tienes, Agar? No temas. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Que nos diga una persona esa frase nos da ánimo. Pero si el Señor lo dice, eso es lo más grande que puede haber. Así que las palabras del Señor fueron: Agar, no temas. Y vea por nombre, no temas. Porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Allá donde está muriendo, allá donde está ya sin fuerzas, allá donde faltan unos minutos quizás para que muriera. Humanamente. Yo he escuchado, le dice el Señor. Si usted cree que ya no hay remedio, yo quiero decirle, ya ha derramado lágrimas con fe delante de Dios. Dios ha escuchado sus lágrimas. Es tiempo de poner nuestra vida bajo la sintonía de Dios, bajo la voluntad de Dios, porque es bendición para nosotros. No se rinda, porque Dios nos va a sacar adelante. Dios va
hacerse cargo de nuestros errores, como el error que Abraham había cometido años antes, echándole la mano a Dios, trayendo un hijo al mundo, que el Señor en ese momento no le había dicho que así tenía que ser, pero el bebé vino, el hijo vino y ahora está muriendo en el desierto. Pero Dios va a redimir esa situación, va a cambiar esa situación. Y acá quiero hacer un breve paréntesis, un poco rápido, acerca de todos aquellos padres que me están escuchando y que tienen hijos regados y que quizás usted lo hizo en esa vida sin conocer del Señor. Ismael, en algún momento, aquí para allá no hay una responsabilidad del padre hacia Ismael. Antes Abraham había respondido. Yo creo que cada hombre que tiene hijos fuera de su hogar tiene que responder por esa situación, porque ha sido sexualmente irresponsable con la vida de otros. Ha causado dolor. Hay hijos que no están en casa. Hay esposas, hay mujeres que no están en casa porque había otra antes. Y porque se han roto hogares por un error, por unos minutos de placer, por algunas cosas. Y han habido hijos que están irresponsablemente sufriendo por el deseo, por el gusto, por el placer de otros. Y nunca han respondido por esos hijos, nunca han respondido por ellos. Si usted ya conoció al Señor, si usted ya conoció a Cristo y usted todavía no ha pedido perdón, no ha ido a buscar, no le estoy diciendo vaya y vuelva a aquel hogar y todo porque quizás ya tiene otro, pero por lo menos responda por sus hijos. Hay que ser responsable, hay que ser responsable. Dios es un padre responsable, Dios es un padre que responde por sus hijos. Sé que si usted ha causado ese dolor, o quizás usted, hermana, amiga, ha sido la de ese problema, y hay un hijo de un padre, de otro padre, de todo eso así, y ha causado dolor a sus hijos, porque hay madres que no dejan ver al padre de sus hijos, porque esa es la manera de atormentar a aquellos hombres, aunque aquellos hombres quieran responder por sus hijos. Existen los dos casos. Hombres que no quieren responder por sus hogares y hay hombres que quieren, pero las madres no los dejan. Ocupan de azote a sus hijos para flagelar emocionalmente a esos hombres. Así que hay que tener cuidado en este punto, porque que hayan sucedido estos casos en la Biblia no quiere decir que Dios los haya aprobado. No quiere decir que esa es la voluntad de Dios, que así sea. Porque en todos los casos que vemos nunca terminaron bien, siempre habían pleitos. El caso de Isaac también, de Jacob con sus dos mujeres, de la mamá de Samuel con Penina, siempre han habido problemas en esos hogares. Así es que ánimo. Si usted está sirviendo al Señor, pero tiene esas cositas por ahí, trate de arreglarlas. Trate de ponerse a cuentas con aquellos que no debían nada. Dios siempre nos va a sacar adelante, Dios siempre nos va a sacar en triunfo. Dios siempre nos ve y escucha, porque vio la aflicción de Agar y escuchó el llanto de su hijo. Y de seguro también de Agar, lo que decía interiormente, lamentándose y viendo la situación que estaban pasando. Agar es un tipo de mujer que es echada del hogar. Una mujer que sufre. El Señor siempre cambia nuestros temores. El Señor siempre cambia las situaciones en las que a veces nosotros vivimos. Agar fue obediente a la orden del Señor porque el Señor le dijo que tiene escuchado la voz de tu hijo. Levántate, versículo 18, y alza al muchacho y sosténlo en tu mano porque yo haré de él una gran nación. Ya no tiene temor porque Dios le está hablando y le está diciendo, levántate, sostén al muchacho, toma fuerzas. Dios te sacará adelante, no te rindas. Dios va a darte triunfo, te va a dar victoria, pero levántate. Y alza al muchacho. Cuando vemos esto es que hay un llamado siempre a que debemos velar por nuestra familia, por nuestro hogar, sostener a nuestros hijos, sostener a nuestros jóvenes, sostener nuestra familia, levantándolos, ayudándolos.
No dejemos caer la juventud, no dejemos que nuestros hijos, nuestras hijas se pierdan. No, sostengámonos, sostengámoslos también y levantémoslos. Vamos con ellos. Sostén al muchacho. Sostengamos nuestra familia hoy en este tiempo. Sostengamos nuestro hogar en este tiempo. Levantémoslos, ayudémoslos. No dejemos que se pierdan. No dejemos que toda su fuerza se la den al mundo, sino al contrario, sirvan al Señor. Yo haré de él una gran nación. ¿Cuántas cosas Dios quiere hacer con nuestra familia? Y a veces nosotros no los estamos sosteniendo, no los estamos levantando, sino que estamos terminando con nuestras malas acciones, nuestra familia, nuestro hogar. Hay que velar por la familia. Este muchacho, dice la Biblia, que tuvo un futuro muy bendecido. Tuvo un futuro muy fuerte, materialmente y físicamente, porque aquel lugar que lo iba a matar se convierte en su hogar. Y dice la Biblia, el versículo 21, habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó por mujer de la tierra de Egipto, posiblemente de su familia. Pero el versículo 20 dice que Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Lo que lo iba a matar se convirtió en su hogar. El desierto se convirtió en su hogar. Es que los problemas a veces nos tienen cegados, que Agar no vio que había una fuente de agua ahí cerca. Versículo 19 dice que Dios le abrió los ojos. Y ella no había visto antes la fuente y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Dios lo bendijo. Tuvo un futuro muy bendecido. El desierto se convirtió en su hogar. Lo que lo iba a terminar, lo que lo iba a matar, se convirtió en su hogar. Y quiero terminar con alguna breve aplicación en esta situación, porque Agar representa en algún momento a las mujeres que han sido usadas y abandonadas. Posiblemente usted, hermana, está luchando con ese hogar porque ningún hombre respondió por su vida. Posiblemente porque le engañaron, porque jugaron con usted. Así a veces es la vida. Hay hombres que les ha pasado también la misma situación. Y estas mujeres que han sufrido van arrastrando a sus hijos, van sacando a como pueden adelante a sus hijos. No saben dónde ir, no saben qué hacer. Dios no las ha olvidado, hermanas, Dios no las ha olvidado, amigas, Dios no las ha olvidado. Si usted como Agar no encuentra hacia dónde ir, perdió la dirección, se siente como en un desierto y ya perdió toda esperanza, yo quiero decirle, Dios no la ha olvidado. Dios ve sus lágrimas, Dios ve su sufrimiento y Dios está con usted. No se rinda, busque al Señor. Usted y su familia, busque al Señor. Denles esperanza, recupere esa esperanza viniendo al Señor. Acá representa este tipo de mujeres proscritas, aquellas que han sido despreciadas, echadas, porque la echó la patrona y le echó el padre de su hijo. Agar representa a estas mujeres que han sido empobrecidas, porque algún sinvergüenza se aprovechó de su juventud, de su vida, de su buen corazón, de sus buenos sentimientos, a manera que se quedaron sin pan. Se les terminaron sus recursos y no saben dónde buscar auxilio. Yo quiero decirle, el Señor es padre de los huérfanos, esposo de las viudas. El Señor es protector de los indefensos. No tarde más, venga al Señor. No espere más, venga al Señor. Confíe en el Señor, porque la bendición está en el Señor. Agar representa a aquellas mujeres que han perdido la esperanza. Agar es un cuadro de aquellas mujeres que sufren, pero también es un ejemplo de un Dios amoroso que está viendo el sufrimiento y las cosas que están pasando. Es un ejemplo de ese Dios que escucha a aquel impotente que no puede hacer más cosas por él mismo, que escucha al pobre, que escucha a aquel que está sin esperanza y que le devuelve la esperanza.
y le dice, levántate. Y levántate junto a tus hijos. Porque he oído tu oración, porque he oído tu súplica. No se rinda, la vida siempre va a dar problemas. No se rinda, aunque la vida le presente situaciones desesperantes. Y no se rinda, porque Dios le va a sacar adelante. Mi hermana, amiga, si usted está sufriendo, busque al Señor. Él conoce sus lágrimas. Él ha escuchado sus lamentos, sus peticiones. Aquellas noches que usted ha llorado, que usted le ha pedido, angustiada, afligida, Dios ha estado ahí escuchando. Recíbalo en su corazón. Dele la oportunidad de que Él pastoree su vida. Él abrirá sus ojos a la fuente de bendición. Posiblemente la bendición está allí, usted no la puede ver porque está viviendo sin esperanza. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Reciba al Señor y tenga paz en su corazón. Permítame orar por usted. Señor, bendice la vida de aquellos que escuchan tu palabra. Trae esperanza al afligido, al abandonado, Señor, al que está pasando situaciones que a veces no ha planeado y que le han llevado a consumirse en sus ánimos, en su vida. Dales paz. Y si usted quiere recibir a Cristo, dígale, entra en mi corazón, mora en Él. Muéstrame el camino hacia la vida eterna a través de Jesucristo. Y gobierna mi corazón y mis pensamientos. Y trae esa esperanza que solo tu Espíritu Santo a través de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo, pueden dar. Que la bendición del Señor sea con usted y el Señor le prospere en aquello que usted está pasando en este momento. El Señor le bendiga. Nos encontramos en una próxima ocasión a través de este medio. Bendiciones para cada uno.